Culturas México, Briat History, tu canal en donde podrás conocer y aprender en una breve historia sobre las culturas mexicanas como lo son los olmecas, teotihuacanos, aztecas, mexicas, zapotecas, mayas, toltecas, mixtecas, totonacas, incas, purépechas o tarascos, yanquis, chichimecas, nahuas, tlapanecos, tarahumaras, huicholes, mazahuas, otomíes, mixes, triquis y demás culturas. Cultura olmeca, la cultura madre de México, desde el año 1500, 100 años antes de Cristo. El inicio de las culturas en México. ¡Comenzamos! La cultura olmeca es también conocida como la madre de las culturas de Mesoamérica. Representa una de las culturas más antiguas que poblaron y florecieron en el continente americano, especialmente en el trópico. Existe evidencia de la cultura olmeca desde hace al menos 3000 años. México y Centroamérica vio nacer las culturas prehispánicas durante el periodo formativo o preclásico, expandiéndose casi en todo el territorio mexicano. 2300 después de Cristo, donde se desarrollaron las culturas olmeca, teotihuacana, azteca, zapoteca, maya, tolteca y mixteca. Debe tenerse en cuenta que el territorio mexicano formó parte de una de las cunas de la humanidad. Nuestro país es un mosaico de culturas y tradiciones que han perdurado a través del tiempo. De acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, existen más de 60 diferentes grupos indígenas en México, comenzando por la cultura olmeca, a quienes se les conocía como la gente del país de Hule, dicho en náhuatl. Esta cultura se desarrolló en Mesoamérica durante el Preclásico Medio. Se han encontrado vestigios de su presencia en amplias zonas del oasis de América Latina y también en la región aislada en una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico a 3700 kilómetros de la costa. Quiere decir que los olmecas se extendieron hasta Latinoamérica y posiblemente emigraron de una isla del país de Chile, la cual según el dialecto Rapa Nui significa la isla maldita. Esta isla la conocían así los navegantes tahitianos que la visitaban en el siglo XIX. El nombre estaría asociado por lo que se encontró ahí las grandes cabezas talladas en piedra, y de ahí su nombre de la isla de las cabezas gigantes que representaban a la cultura olmeca. Hoy en día, estas cabezas se exponen en el Museo de la Venta en Tabasco. Fueron traídas desde la isla de las cabezas gigantes o la isla maldita durante su traslado por los aborígenes de la isla hacia su nueva ubicación, Tabasco, México. Decidieron amarrarla con sogas y trasladarlas usando troncos como rodillos y así hacer más fácil su arrastre. La nueva civilización olmeca fue fundada aproximadamente en el año de 1749, en la región sur de México, en el estado de Tabasco. Al llegar ahí, los nuevos pobladores se percataron que Villahermosa, Tabasco, era un Edén, y compusieron el himno de Tabasco que dice: ven, 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 vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. A partir de ahí quedó como centro de la civilización en el Museo de la Venta y como símbolo principal la cabeza olmeca, traída desde las regiones inhóspitas del sur de América. Costumbres y tradiciones tales como juegos y sacrificios humanos, la invención del calendario mesoamericano y el cero. La cultura olmeca se
en diferentes jerarquías, que van desde sacerdotes y jefes gobernadores hasta sirvientes y trabajadores de tierra, las cuales determinaban la posición de los estratos sociales. La religión era muy importante en la cultura, que solo los sacerdotes seleccionaban a los gobernantes de la comunidad. Esta consistía en visiones espirituales que solo podían interpretar los sacerdotes olmecas. Entre estas se pedían a los dioses si el predecesor del trono sería indicado o no. Muchos alegan que estas visiones eran productos de alucinógenos. Los sacrificios que rendían como ofrenda a sus deidades, las cuales están asociadas a la naturaleza en el entorno a esta cultura. Su gobierno era teocrático, no democrático. Aquí los representantes administran su gobierno por la orden de un dios y un poder religioso según lo concibiera con una carta sacerdotal o la instrucción de un monarca. Tenían un sistema educativo sistematizado con ejemplos y experiencias contadas de viva voz. Su religión politeísta, creencia de varios dioses, las atribuciones de los olmecas para la historia son las principales, signos jeroglíficos, calendarios y el juego de pelota. Los olmecas consideraban los desequilibrios como enfermedades en donde mezclaban la religión, magia y empiritismo, utilizando a los chamanes y curanderos. Los olmecas poseían alrededor de 7 dioses reconocidos, rara vez tenían forma humana. Los sacrificios eran interpretados como un acto de majestuosidad para el que era sacrificado por dar su vida a favor del pueblo. Fueron primero los olmecas en desarrollar una actividad que sirviera para fomentar la convivencia entre los habitantes de dicha cultura, aunque de igual manera se encontraba enlazada con las actividades y ceremonias religiosas. El juego de pelota mesoamericano forma parte de las características más distintivas de las tradiciones olmecas. Utilizaban pelotas hechas con el hule que recolectaban de los árboles característicos y utilizaban sus caderas para jugar. Tanta era la importancia que le daban a esta actividad que fueron hallados más de 1500 estadios donde se desenvolvían estos eventos, lugar donde los gobernantes eran los principales espectadores, dando la apertura al juego, mientras que los espectadores secundarios eran los campesinos y artesanos, considerados como los menos beneficiados en esta cultura. En el juego de pelota que realizaban, el equipo ganador obtenía recompensas y el equipo perdedor se sacrificaba en honor a sus deidades o divinidades, un acto inhumano. Se creía que los perdedores tenían la oportunidad de conocer a sus deidades en el mundo espiritual. Una costumbre bastante conocida en el mundo olmeca era talar piedras inmensas con cabezas o rostros de los que se creían eran los gobernantes. Actualmente se conocen 14 cabezas colosales. Son retratos de personalidades de alta importancia en la comunidad olmeca, las cuales pudieron haber sido gobernantes, sacerdotes e incluso los sacrificados. Las actividades de los olmecas para poder sobrevivir era la agricultura, base de la economía, la cual se producía el maíz, el frijol, la calabaza, cacao, lo cual también era base de su dieta, en donde también incluían carne de pescado, tortugas, venados y perros de crianza. Hacían intercambio de productos que gracias a los ríos podían desplazar sus mercancías. El pueblo olmeca construyó 2 grandes ciudades, San Lorenzo y La Venta, en los estados ahora conocidos como Veracruz y Villahermosa, Tabasco. Respectivamente, los olmecas eran agricultores, guerreros y comerciantes, y los pocos indicios que dejaron sugieren una cultura fecunda. Su civilización colapsó y los arqueólogos aún hoy debaten sobre las causas del colapso, pero varias culturas posteriores, incluyendo a los aztecas y a los mayas,
se enriquecieron con las aportaciones de los olmecas. Los olmecas tuvieron varias deidades cuyas imágenes aparecen repentinamente en sus esculturas, en piedras talladas y en otras formas artísticas en varios de sus sitios sagrados donde llevaban rituales entre el cosmos, espacio y hombre. Dioses como el dragón olmeca, un monstruo de la tierra que combinaba elementos propios del jaguar, las aves y la serpiente. La imagen del dios dragón podía estar vinculada con una familia que gobernó a esta civilización durante 300 años, entre los años 800 y 500 antes de Cristo, relacionada estrechamente con el poder y la autoridad. El dios bandido, este dios es que se le representaba como con un ojo rasgado cubierto por una banda que atraviesa por completo su rostro. El dios del fuego, este dios era representado por un ser anciano y se estima que fue uno de los primeros dioses en ser venerado en Mesoamérica. Su presencia se vincula con el comienzo de un año nuevo, donde cortaban 52 leños que quemaban como ritual para el fin de una etapa y el inicio de otra en contra de los demonios, además de romper utensilios de barro caseros que ocupaban para sus labores. El monstruo pez o monstruo tiburón, según la leyenda, el monstruo tiburón estaba luchando con un hombre al cual le cortó el brazo cuando aún no había más que agua en el mundo y generando esto parte de la tierra seca. Las virtudes del monstruo tiburón son la velocidad, la posibilidad de dominar por completo al agua y la destreza al cazar. El hombre cosecha. Esta deidad estaba sustentada por una leyenda conmovedora para los olmecas. El hombre de la cosecha fue un individuo. Pudo haber sido un hombre o un niño que se sacrificó a sí mismo para que su pueblo fuese capaz de producir alimento. El dios del maíz. El dios del maíz se caracteriza principalmente porque no tiene un género definido. El nombre se le dieron los olmecas fue Homshuk y se ha visto representado en diversas esculturas y creaciones olmecas. La representación de la cara humanoide de un hombre con una semilla en la frente. El dios del agua o de la lluvia, representado por una figura masculina pequeña que puede ser asociada con un joven, un niño o un enano, para convocar la lluvia. Hombres muy sabios que mantenían su aspecto físico infantil. Este dios también estaba vinculado con los relámpagos y los truenos. Vinculado con la abundancia y el renacer, se le relacionaba con el maíz, principal alimento y consumo de la cultura olmeca. El jaguar, asociado con la fertilidad y la lluvia, una deidad dentro de su sistema religioso. El jaguar representaba para los olmecas fiereza y fuerza, y cada cierto tiempo hacían sacrificios para honrar a este dios. Según las creencias, quienes estuvieran asociados con el jaguar, si éste moría, la persona moría o tenían que ser sacrificados. Según la leyenda, la unión carnal entre el jaguar y una mujer dio como resultado a los hombres jaguar. Dichas figuras se han encontrado en cuevas y en esculturas hechas con piedra, cerámica y jade. La serpiente emplumada estaba relacionada con la vida y el viento, por lo que formaba parte de las deidades asociadas a la fertilidad. De ahí 3 dioses más que no se tiene mucha información, como el monstruo pájaro, cruz de origen olmeca y las cejas en forma de llamarada. Los olmecas consideraban sagrados ciertos lugares naturales y artificiales. Los lugares artificiales incluían manantiales, cuevas, cimas de montañas y ríos. Y los artificiales incluían templos, plazas y canchas de pelota. Aunque la única cancha de pelota encontrada en un sitio olmeca corresponde a la era post-olmeca en San Lorenzo. Hay mucha evidencia de que los olmecas jugaron ese deporte, evidencia que incluye a las imágenes talladas de jugadores y a las pelotas de caucho que se encontraban en el sitio El Manatí. El Manatí es un pantano donde los olmecas dejaban sus ofrendas.
probablemente los que vivían en San Lorenzo. Las ofrendas incluían maderas talladas, pelotas de caucho, cuchillos y otros objetos. Si bien las cuevas son raras en la región olmeca, algunas de las tallas muestran veneración por las cuevas. En las tallas en piedras del dragón olmeca, su boca es una cueva. Las cuevas en el estado de Guerrero tienen pinturas en su interior porque habían sido asociadas a los olmecas. Los chamanes olmecas, hay esculturas de chamanes transformándose aparentemente de humanos a hombres jaguar. Se han hallado huesos de sapos con propiedades alucinógenas en locaciones olmecas. Posiblemente los chamanes usaban drogas psicoactivas, alcohol, ayahuasca, cannabis, marihuana, hojas de cocaína, hongos, alucinógenos, etc. Los gobernantes de las ciudades olmecas probablemente también fungieron como chamanes. Posiblemente se consideraban que los gobernantes poseían una relación especial con los dioses y varias de sus funciones ceremoniales religiosas. Se han encontrado objetos afilados en sitios olmecas, como espinas de mantarraya, y que seguramente se utilizaron en rituales que involucraban el vertido de sangre, donde se desarrollaban rituales importantes. Se han encontrado huesos humanos en locaciones, en particular huesos de niños, lo que sugiere que se hacían sacrificios humanos, algo que fue importante más tarde entre los mayas, los aztecas y otras culturas mesoamericanas. El nacimiento de los niños olmecas, a los que se les conocía como baby face, niños y niñas asexuados, quienes se encargaban en ese tiempo de los nacimientos de los bebés, eran los mismos curanderos que fungían como parteros, esto en base a su conocimiento que iban desarrollando para tratar el parto y el corte del cordón umbilical en la mujer, que sería el ombligo del niño o la niña. La civilización ya se encuentra extinta por parte del periodo preclásico medio. Los olmecas consideraban bastante importante la educación, incluso era muy estricta y tenían sus reglas según el sexo. A los hombres se les educaba de manera distinta que las mujeres. Existen pruebas de que recibieron sobre todo influencia en el estilo artístico, en las costumbres de educación. A los hombres se les enseñaban actividades como cazar y a las mujeres actividades del hogar, además que se les enseñaba cómo debían vestir, ya que las mujeres tenían que vestir de forma muy recatada, a diferencia de los hombres. Las tareas del hogar y de la mujer se englobaban en moler, cultivar y preparar platillos para alimentación. Ellas eran quienes tenían que cultivar. El calendario, habitualmente llamado maya o mexica, es un sistema de medición de tiempo desarrollado por los olmecas hace aproximadamente 35 siglos y fue heredado posteriormente por todas las culturas y etnias de Mesoamérica, incluyendo a los mayas, zapotecas y mexicas. Ahora has aprendido un poco de la cultura olmeca, un valor cultural que tiene México, porque México es un país muy grande, que es historia y que siempre será historia.